salió la pantalla de título, y luego me mostró aquella pantalla para elegir los personajes, sin embargo solo podía jugar como Knuckles y Amy debido a que Tails había desaparecido. Al igual que la vez pasada intenté elegir a Knuckles, pero nuevamente no funcionó, así que sin más opción elegí a Amy, y entonces comenzó la partida. El título del nivel era Dark Cave, Cueva Oscura, tal y como el título decía el nivel era una cueva muy parecida a la del Sonic 2, en este nivel hubieron dos cosas que llamaron mi atención, la primera es que a diferencia de los niveles de Tails, este ya no era un camino recto, y la segunda es que la pantalla de vez en cuando se iba oscureciendo, yo sentía que algo malo iba a pasar si la pantalla se terminaba de oscurecer, pero para mi suerte habían unos objetos que arreglaban la iluminación si se oscurecía demasiado. Después de un rato llegué a una sección en la cual ya no había más obstáculos, es decir, era un camino recto, yo estaba un poco asustado debido a que la pantalla se estaba oscureciendo y no había más de esos interruptores para poder arreglar la iluminación. La pantalla se iba oscureciendo cada vez más y mis nervios no hacían más que aumentar, hasta que finalmente pasó lo que tanto temía, la pantalla se oscureció por completo. Una vez que esto pasó se escucharía un grito de mujer y entonces saldría un texto de color rojo el cual decía, "Te tengo". Luego de eso salió otro título de nivel el cual decía, "Escape", seguía estando en la misma cueva, pero ahora el personaje estaba corriendo solo, más o menos era como los jefes del Advance 2, en los cuales el personaje corre solo y tienes que evitar los obstáculos del camino. No tardé mucho en darme cuenta de que la razón por la que Amy corría era porque el Sonic malvado la estaba persiguiendo, este apareció volando por la parte superior izquierda de la pantalla y luego se acercó a mi personaje con la intención de atacarlo. Yo rápidamente salté para así esquivarlo, esto parecía ser una especie de jefe, pues noté que el Sonic malvado tenía un patrón de ataque, primero aparecía volando por la parte superior izquierda de la pantalla, después se acercaba volando para intentar atacar a mi personaje, luego descendía al suelo quedando justo delante de mí para así atacarme con lo que parecía un spin dash, y finalmente intentaba atacar a mi personaje cayendo sobre el hecho una bola. Ese último ataque me habría dado muchos problemas, de no ser porque antes de caer aparecían unas flechas rojas sobre mi personaje, indicándome que debía bajar la velocidad. A pesar de que esto parecía una batalla contra un jefe yo no podía hacerle daño de ninguna forma, intenté golpearlo en varias ocasiones pero el único que recibía daño era mi personaje. Afortunadamente yo todavía tenía los anillos que había recolectado anteriormente, porque de lo contrario no habría tardado mucho en morir. Estuve por un rato intentando evitar los ataques del enemigo, sin embargo fui golpeado por este en varias ocasiones hasta el punto de quedarme sin anillos. Esto me puso muy nervioso, y por si eso no fuera suficiente el enemigo comenzó a atacar más rápido dándome menos tiempo para reaccionar. Con algo de suerte logré esquivar algunos ataques más, pero tristemente al final uno de los ataques terminó impactando a mi personaje provocándole la muerte. En ese momento la pantalla se pondría negra y se escucharía el sonido de un auto chocando contra algo para luego mostrarme un texto el cual decía, "Esa fue una muerte arrolladora". Y luego salió otro texto que decía, "Duerme para siempre Meli". Una vez más el juego se estaba burlando de un ser querido muerto, en este caso se trataba de una amiga que tuve hace varios años, de la cual estaba muy enamorado pero que tristemente murió en un accidente de auto. En ese momento varias lágrimas comenzaron a salir por mis ojos, no solo porque ese monstruo devoraría el alma de mi amiga por mi culpa, sino también porque recordé los buenos momentos que pasé con ella antes de que muriera. Después de 1 o 2 minutos me sequé los ojos para así seguir con el juego. Una vez más estaba en la selección de personajes, noté que Amy había desaparecido al igual que Tails, por lo cual ahora finalmente podría jugar como Knuckles. En aquel momento me estaba preguntando, ¿cómo iría el juego a burlarse de mí esta vez? ¿A qué alma tendría que salvar ahora? ¿Mis problemas de los últimos días se solucionarían si salvaba a esa alma? Aún con todas esas dudas en la cabeza presioné el botón para así comenzar la partida. El título del nivel decía, "No puedes correr". Este nivel tenía el suelo y varias cosas de Scrap Brain, y al fondo del nivel se podía observar el mismo cielo nublado y rojo que se veía en la selección de personajes. El aspecto del nivel era un poco aterrador, y la música tampoco ayudaba, al contrario, esta daba escalofríos y provocaba la sensación de que algo malo iba a pasar. Después de avanzar un poco por el nivel me encontré con unas manchas en el suelo, las cuales parecían ser sangre. Esto parecía ser una señal de que el peligro se acercaba, así que me puse alerta para lo que viniera. Continué avanzando hasta encontrarme con algo que llamaría mi atención.
Era un anillo, pero no uno normal, en vez de tener el característico color amarillo de los anillos este era de color rojo. Ese anillo me generó curiosidad, así que lo agarré para ver qué pasaba. Al hacer esto el fondo comenzó a cambiar de colores, era como si Knuckles estuviera alucinando. Además de los cambios de color hubo otra cosa que llamó mi atención, y es que una extraña figura comenzaba a formarse al fondo. Al principio esta estaba transparente, por lo cual no pude distinguir lo que era, sin embargo esta se iba haciendo cada vez más opaca mientras más avanzaba en el nivel. Después de avanzar un poco finalmente pude distinguir lo que era, dicha figura era nada más ni nada menos que una persona ahorcada con una cuerda. Yo no sabía si el juego nuevamente quería burlarse de mí, porque hasta donde recordaba yo no conocía a nadie que hubiese muerto de esa forma. Aún con esta duda en mi cabeza continué avanzando por el nivel. Mientras Knuckles corría Sonic apareció justo frente a él, provocando que se detuviera. La pantalla se pondría negra, y saldría un texto que decía, "Te encontré". Luego de eso la pantalla volvería a la normalidad, y comenzaría lo que parecía una pelea de jefe. De esta pelea hubieron dos cosas que llamaron mi atención, la primera es que a diferencia de la anterior Konami en esta no estaría corriendo, y la segunda es que tanto Sonic como Knuckles tenían barras de vida. El patrón de ataque de este jefe era el siguiente. Primero volaba sobre mi personaje mientras me atacaba con rayos de color rojo, luego de eso caía al suelo hecho una bola y rebotaba 3 veces en el suelo intentando atacarme, luego atacaba 2 veces con el Spin Dash, primero haciéndolo normal y después saltando, y por último volvía a elevarse y hacía que cayeran rayos del cielo. Para este último ataque habían flechas de color rojo, las cuales me indicaban dónde caería el rayo. Al comienzo pude esquivar los ataques sin mucha complicación, pero cuando le saqué media barra de vida aumentó su velocidad de ataque, haciendo que me resulte más difícil esquivar. A medida que los ataques impactaban a mi personaje, mi barra de vida iba disminuyendo, hasta que finalmente esta se vació por completo. Había fallado, Knuckles estaba muerto, y ahora la última alma sería devorada por mi culpa. La pantalla una vez más se pondría negra, y saldría un texto que decía, "Hasta nunca, Kyle". Luego de eso tanto la televisión como la consola se apagarían, y yo quedaría en shock por lo que acababa de leer, pues no podía creer que mi amigo estuviera muerto. Dejé la consola y fui corriendo a mi pieza, agarré mi celular y rápidamente llamé a Kyle, sin embargo quien me contestó no fue él, sino su madre. Ella me saludó, y entonces le pregunté si podía hablar con Kyle. Luego de escuchar mi pregunta esta se quedaría en silencio por varios segundos, y entonces me respondería algo que me dejó en completo shock. Esta me dijo que Kyle ya no estaba vivo, puesto que se había ahorcado con una cuerda 2 días atrás. Esto me dejó sorprendido, eso significaba que lo que el juego me había dicho resultó ser verdad. Ahora entendía el por qué apareció esa silueta de una persona ahorcada, el juego se estaba burlando de la muerte de Kyle. Corté la llamada para luego acostarme en mi cama y pensar en todo lo que había pasado. En un momento me quedé dormido y tuve un sueño en el cual volvía a aparecer aquel Sonic malvado. Este me decía, "Gracias por haber fallado, esas almas en serio sabían muy bien". Yo le dije que se callara y entonces me respondió, "Si fuera tú no me preocuparía por ellos, especialmente por Kyle". Yo le pregunté por qué decía eso y me respondió, "La persona que te envió ese disco fue Kyle, él fue mi víctima anterior, luego de que este fallara en mi juego yo devoré las almas de sus seres queridos e hice que su vida se volviera un infierno". En una ocasión él me preguntó si había una forma de arreglar las cosas y yo le respondí que la única forma de hacerlo era regalando el disco a alguien más. Y entonces él te dio el disco sin dudarlo ni por un segundo, sin embargo lo que le dije fue una mentira y le seguí haciendo la vida imposible hasta que ya no pudo más y optó por terminar con ella. Y ahora que él está muerto, tú serás quien me divertirá. Luego de decir eso Sonic comenzó a reír como un maníaco y en ese momento desperté con el corazón latiendo muy rápido y respirando agitadamente. Y desde ese entonces las cosas han empeorado, las pesadillas que tenía se hicieron más intensas, en estas las almas que Sonic había devorado me culpaban por lo ocurrido y querían vengarse de mí, también soñaba conmigo siendo torturado por ese Sonic malvado, y lo peor de todo es que no solo me torturaban en mis sueños sino también en la vida real. En varias ocasiones escuché las voces de Kyle y los demás culpándome, y también veía a aquel Sonic malvado en todos lados, en mi habitación, en la calle, en la escuela, no importaba a dónde fuera, él siempre estaba ahí acechándome.
Les estoy dejando este mensaje para decirles que pienso acabar con mi vida, les pido una disculpa a todos mis seres queridos, pero no puedo seguir viviendo así, esta parece ser la única forma de terminar con esto. Adiós a todos y cuídense.